Buenos días, compañeros. Vamos a analizar en primer lugar la situación del Bitcoin y también vamos a aprovechar para analizar la situación del S&P, todo el punto de vista de las estructuras, dinámicas, áreas de valor. Situación muy, pero que muy comprometida para el Bitcoin. Gráfico de 10 minutos. Estamos analizando toda esta área de valor, donde tenemos este composite de volumen, concentrado el valor en los 21.200, 21.100. Estábamos planteando un escenario de potencial spring con secondary test y movimiento hacia la parte de arriba. El mercado no ha hecho eso. Tras un potencial spring y secondary test, el mercado tiene que encontrar la suficiente iniciativa compradora como para llegar a la parte de arriba. Un spring no es una sacudida de mínimos, es una dinámica dentro de un área de valor que en este caso tiene que provocar iniciativa compradora para revertir, en este caso, el sentimiento bajista. Vemos que además este spring tiene una estructura acumulativa con su desequilibrio, mucho solapamiento, y cuando llega al VPOC de toda esta área de valor, la cual tuvo ruptura, test por dentro del VPOC y desplome, cuando llegamos a esta zona se produce un rechazo. Muy bien, puede ocurrir, ¿no? De que realmente tras una sacudida llega al valor, rechaza, y aquí tuvimos el secondary test de dicho spring. Secondary test que tiene una estructura y un desequilibrio efectivo. Sin embargo, estamos viendo muchísima debilidad. Sí es verdad que buena parte de este movimiento solapado incluye fin de semana, pero en cuanto testeamos el máximo previo, el mercado provocó la suficiente iniciativa vendedora como para que esta dinámica tuviese una ruptura y test sobre la misma. Esto es lo que no queremos ver. Evidentemente, tras un spring y secondary test, el mercado tendría que haber llegado a la parte de arriba. ¿Podría ser que estamos en una dinámica de spring, secondary test y secondary test? Pues eso lo tendrá que decir el SPI. Vamos a ver el SPI porque es realmente importante. El Bitcoin tiene una correlación total con los activos de riesgo, por mucho que os duela, es una realidad que venimos hablando desde ella desde hace bastante tiempo. En el caso del S&P 500, tras esta abrupta caída de la semana pasada, la cual, pues como veis, ha dejado una muy mala subasta en determinadas zonas, una estructura superior que no ha tenido un desequilibrio efectivo, sino ha sido un suicidio del mercado, en modo pánico, hemos establecido esta área de valor. Esta área de valor que a su vez tiene una estructura acumulativa menor, que tiene su Jackie Weck, fallo, salvada, y finalmente el viernes se produjo un arranque vigoroso de la sesión, el mercado desequilibraba, sin embargo hemos tenido un Jack Weck, fallo de continuación, y ¿estamos dónde? Estamos en el Value Area High, estamos ante una salvada. Daros cuenta que es Jack Weck, fallo, rotación estructura distributiva. Esta estructura distributiva a su vez no ha tenido un desequilibrio efectivo, sino que ha sido un suicidio un poco parecido a lo que ha pasado aquí. Sin embargo, los compradores tienen que responder, y hoy tenemos el dato del PIB americano, tenemos también la comparecencia de Powell. Hoy va a ser un día clave para los mercados, ya que la iniciativa compradora, esta zona de control comprador, va a conseguir revertir este fallo de continuación. Esta va a ser la clave de hoy. ¿Van a conseguir los compradores revertir la debilidad en el Value Area High o incluso en el VPOC? Pues todos los activos de riesgo dependerán de si los compradores van a ser capaces de revertir dicha situación. Si lo vemos en un gráfico de H4 con perfiles mensuales, pues no vemos mucho más, ¿no? Vemos que esta es la estructura, de que ha tenido un fallo de continuación, de que hemos vuelto al valor. ¿Qué va a pasar? Daros cuenta que si el mercado se coloca por debajo de esto indicará que hemos tenido desequilibrio fallido con fallo de continuación, y además nos colocamos por debajo del control, indicando de que los compradores han perdido el control de toda esta área de valor, y eso implicaría ventas agresivas en el mercado. El mercado ha intentado acumular y ha intentado desarrollar alza, los vendedores no lo han dejado y además han tomado el control de la trinchera compradora. Si ocurriese eso, no os quepa la menor duda que Bitcoin va a romper esto. Y si rompemos este control, que es la última trinchera compradora, algo tal que así, vamos a ir a testear estos mínimos y ya sabemos el desplazamiento que tiene el Bitcoin, va a ir a pegar un latigazo, pero la madre de todos los latigazos. Y además el mercado, tened en cuenta, esto son cosas de lógica, ¿no? Ha intentado, vemos que tenemos volúmenes climáticos, ha intentado frenar toda esta caída, ha hecho un spring, un secondary test, y luego aquí no lo han dejado. Incluso vamos a volver a marcar con una X, ¿no? Esta debilidad, esta incapacidad de llegar a la parte de arriba.
Y bueno, pues tenemos que como traders de precio y volumen y de dinámicas del precio entre las áreas de valor, tenemos que ir estableciendo los controles. Este control lo hemos perdido. El único control comprador menor que queda es este, perteneciente a esta estructura en V de giro, perteneciente al sprint. Podría ser esto y esto. Para mí es el escenario menos probable, pero como he dicho antes, dependerá un poco de lo que haga el SPI y el futuro del SP500 en el día de hoy. Vamos a gráficos de time frame mayor. Interesante ver lo siguiente. Esto lo publicaba en la parte privada de Axia. La secuencia de movimiento del Bitcoin, de todo este movimiento, es muy clara, ¿no? Y recordad lo insistente que estábamos aquí diciendo que esta era una sacudida, de que si perdía los 39 se iba a desplomar. Está muy bien confeccionada, ¿no? Porque tenemos el clásico, vamos a ponerlo en negro, el clásico blow off top, con una estructura reconocible, con su buy-in clima, RST, un abstract, un secondary test de la misma. Esta estructura distributiva de blow off top, de engaño de mercado, tiene un desequilibrio efectivo. De aquí saltamos a la zona de los 47. ¿Qué se produjo aquí? Una redistribución que tiene ruptura y test, desequilibrio efectivo. Después de aquí saltamos a la zona del 39, zona de congestión, zona de antigua iniciativa compradora. Estuvimos bastantes semanas aquí y a su vez tuvimos sacudida, test al BIPOC, secondary test pues, del abstract o test al value area high y luego una ruptura y test por debajo de los 39 y desploma del mercado. A su vez, esta estructura redistributiva, tras esta dinámica que he explicado, ha tenido un break y test, desequilibrio efectivo. Por lo tanto, tenemos tres estructuras, la primera distributiva, las dos siguientes redistributiva, con desequilibrio efectivos. Sin embargo, la cuarta, esta de aquí, no ha tenido un desequilibrio efectivo, no ha tenido un buen imbalance y tiene pinta de que es un movimiento de pánico a liquidar y a captar toda la liquidez que hay aquí abajo, por debajo de la zona de demanda. Y además tengamos en cuenta estos volúmenes climáticos que tenemos aquí y volvemos a tenerlo en esta zona, ¿no? Realmente para mí esto es un modo pánico, pero el mercado no acaba de reaccionar. Yo sinceramente esperaba, tras este movimiento de pánico, algún tipo de retracción a testear este nódulo de volumen que va desde los más o menos los 28 hasta los 31 y hacer como una especie, ¿no?, de ruptura, testas de la zona de demanda y continuaciones bajistas, ¿no?, incluso a buscar este nivel de los 10.000, 8.000. Tened mucho cuidado, vuelvo a repetir, con toda esta gente que habla de compra generacional, de que es la oportunidad. Todavía para mí hay que tener muy poca vergüenza, ¿no? Porque hay mucha gente que ha perdido todos sus ahorros con esto, con estos cantos de sirena y esas estúpidas promesas, de que hemos llegado a esta zona de máximos previos. Sí, es una compra, sí, pero aquí puede llegar. Es evidente que el mercado reacciona, pero de momento la demanda no está consiguiendo absolutamente nada y hemos visto en este chart de corto plazo de 10 minutos de que es débil, pero débil. Es una zona reactiva, sí, pero no hay follow through por parte de los compradores. Tened en cuenta que el máximo nódulo de volumen lo tenemos en los 9.000. ¿Quién no nos dice que esto se va a los 9.000? Y tened en cuenta que es desde máximos históricos, desde los 69. Si nos vamos a los 9.000, pues es una caída del 90% y seguramente puede ser en menos de un año. Yo espero que si ocurre esto, ya desaparezca toda esta amalgama de influencer, toda esta retórica, ¿no?, de que Bitcoin es un safe haven asset, de que es un refugio contra la inflación, de que viene a arreglar todos nuestros males. Yo también soy muy crítico contra los bancos centrales, pero un fraude no justifica otro fraude, ¿no? Sobre la teoría, pues tenía todos los ingredientes necesarios, ¿no?, para ser un activo triunfador. Pues sí, ¿no?, deflacionario, que no lo controla ningún banco central. Sin embargo, el institucional, que es el que verdaderamente mueve el mercado, como he explicado antes, no ha asumido al Bitcoin como esto. Por mucho que queráis o soñéis de que Bitcoin es la solución a todos los problemas del sector financiero y a todos nuestros males que nos están acuciando en la realidad, en el mundo macroeconómico, pues está claro que no ha servido. El proyecto ha fallido, ¿no? Si realmente el Bitcoin llega aquí, pues realmente espero que esa retórica y esos cantos de sirena y esos sueños húmedos de libertad financiera pues desaparezcan finalmente, ¿no? Por lo tanto, situación muy, pero que muy comprometida para el Bitcoin. Vamos a volver a meternos hacia adentro. Gráfico de 10 minutos. Vamos a analizar ahora en detalle todo esto de aquí, ¿no?
hemos asumido Spring Secondary Test y luego hemos tenido aquí debilidad. Voy a marcarle también con una X. Lo marcamos aquí como la incapacidad de llegar a la parte de arriba. Tened en cuenta esto, de que para mí esta estructura acumulativa que tuvo desequilibrio ha sido neutralizada. Tenemos, vamos a ver si lo consigo poner recto, una ruptura ITES por dentro, ha dicho control, neutralizado. Eso sí, no lo de bajo volumen, zona de Value Low, zona de mínimos previos. Bueno, mucho tendría que demostrar los compradores para revertir esta situación, porque si no es inevitable que vayamos a testear los 19, y si los 19 no responde y nos hace una ruptura ITES, va a haber mucha sangre. Nos metemos más hacia adentro, estamos viendo que esto de aquí es la ruptura ITEST sobre la dinámica canalizada, y a su vez también es lo que a mí me resulta muy peligroso, ¿no? De que lo he intentado y además tenemos ruptura ITEST no solo por debajo de la dinámica, sino por debajo del BIPOC principal, ¿no? Eso es lo que me ha hecho alertar de que, ojo, cuidado, que los vendedores están tomando el control de nuevo. ¿Podría ser ruptura ITEST y fallo de continuación bajista? Podría ser, pero ahora veremos qué es lo que tiene que hacer el mercado para revertir esta situación. Primero, tened en cuenta que esta estructura ha tenido fallo de desequilibrio y que ha tenido una ruptura ITEST por dentro. Fallo de continuación confirmado, con ruptura ITEST por dentro del BIPOC. Para un escenario para largos, pues vamos a ir mirándolo poco a poco. Vamos a alargar esto. Bueno, pues primero, esta estructura azul, si esto es un Spring Secondary Test SOS, pues tendría que desequilibrar, y un desequilibrio que sea por encima de esta zona de control. Daros cuenta que aquí hemos tenido ruptura ITEST de la misma. Por lo tanto, primero, desequilibrar esta estructura y colocarse por encima del BIPOC. Segundo, que esta estructura desarrollase a favor de los compradores y nos hiciese un desequilibrio efectivo. Tercero, que se volviese a recuperar esta zona de control. Jack Webb fallo, ruptura ITEST por dentro. Estas son las tres cosas, las tres condiciones a nivel micro que le exigiría al Bitcoin para decir, oye, hemos salvado la posibilidad de que volvamos otra vez a los 19.000 y de que hayamos perdido pues esta zona de control comprador. Esto de aquí, esta estructura. Mucho tiene que demostrar y dependerá, como repito muchas veces en este vídeo, de lo que haga el SPI. Vamos a mirar algunas métricas de interés. Estamos viendo el CVD, no es más que el delta. El delta mide la agresión al mercado cuando agreden al ASK o cuando agreden al BIT. Estamos viendo, vamos a contextualizarlo, porque mirar el delta sin tener claro cuáles son las estructuras, las áreas de valor y las dinámicas del precio en torno a las áreas de valor no tiene mucho sentido. Tenemos un Spring, tenemos un Secondary Test, incapacidad. Sin embargo, vemos que este Spring y este Secondary Test, potencial Spring, vuelvo a repetir, pues ha venido acompañado de mucha compra por parte del spot y de los futuros stablecoin. Incluso los futuros con garantía Bitcoin en azul no acompañaba, sin embargo en este tramo final sí. Incluso en esta parte final de la bajada parece que hay una cierta divergencia precio delta, en este caso de futuros con garantía Bitcoin. Las ventas que se están produciendo desde aquí en spot y en futuro stablecoin, bueno, pues sí que tiene pendiente negativa, sin embargo es a destacar toda esta compra. Sin embargo, toda esta compra ha conseguido levantar el precio de los 17.500, ha conseguido hacer un potencial Spring y Secondary Test, pero no es capaz de llegar a la parte de arriba. Ese es el problema, ¿no? Sigue habiendo muchísima presión, bueno, hay presión compradora porque vemos que están comprando, pero no acaba de haber un follow through, no acaba de llegar a la parte de arriba, de desarrollar, de mostrar fortaleza, la demanda en desplazamiento de precio. Puede ser que todo esto haya sido absorbido, no lo sabemos, ¿no? Pero realmente hay mucho esfuerzo comprador para poco resultado, en mi opinión, ¿no? Porque debería haber llegado a la parte de arriba. Vamos a seguir mirando cosas. En ExoChart vemos un poco la misma cuestión. Hemos tenido hace 2 semanas pues una vela con gran desplazamiento de precio, con gran volumen, con fuerte entrada de compra. Estamos viendo los futuros perpetuos de Binance en formato semanal, son velas semanales. Hemos visto divergencia precio delta y mucho volumen, sin embargo la semana pasada escasa desplazamiento de precio, incapaz de superar esta zona de los 30.000.
mucho esfuerzo comprador, pero poco desplazamiento, ¿no? Con esta gran cantidad de compra, el precio tendría que haber tenido un desplazamiento así. Han estado taponándolo en la zona de los 31 y evidentemente si no hay follow through por parte de los compradores, pues evidentemente la venta puede tomar el control. Estamos viendo más o menos ese proceso, podríamos decir, de absorción, ¿no? Vemos compra en spot y en futuros garantía stablecoins. Estamos viendo lo mismo en los futuros de Binance, que son los que tienen mayor liquidez y mayor negociación, y no vemos resultado por parte del precio, desplazamiento de precio, mucho esfuerzo, poco resultado. El riesgo que tiene es que los vendedores vuelvan a tomar el control y que todo esto haya sido una absorción de libro. Vamos a mirar el libro de órdenes. Lo vamos a ver primero en mensual. Estáis viendo Bookmap, un libro de órdenes agregado de Binance, de FTX y Huobi de Poloniex. Hemos visto que en la caída a los 17.500 ha habido muchísima orden limitada, han impedido, todas estas órdenes limitadas han absorbido ese momentum vendedor, esa presión vendedora. Cierto riesgo aquí, porque quitaban estas órdenes limitadas, abrían la ventana, como se suele decir, y hemos visto que en el día de ayer quitaban esta macroorden que tenían a los 19, hoy no la tenemos, ya lo veremos, sin embargo han vuelto a añadir aquí, empiezan a rellenar el libro de órdenes, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, ¿no? Un escenario para largos, pues me gustaría tener el libro de órdenes lleno y abierto por arriba. Fijaros aquí cómo nos protegen para impedir cuando llega el precio, pues asustar al mercado o absorber toda esa presión compradora y impedir más desplazamiento al alza, ¿no? Parece que tenemos la ventana abierta por arriba, aquí nos abrieron la ventana y aquí nos la vuelven a cerrar. Bueno, hay cierta protección en el libro de órdenes. Vamos metiéndonos hacia adentro. En gráfico, en este caso de una semana, pues estamos viendo que han quitado esta orden de los 19, pues ha sido quitada aquí y nos la han puesto aquí arriba, en los 19.500. Todo este hueco que había aquí en el libro de órdenes, pues parece que en estas últimas sesiones, entre la de hoy y la de ayer, pues empiezan a rellenarlo, ¿no? Empieza a haber bastante. Fijaros aquí también, ¿no? Como había bastantes órdenes y se la han comido y se la revierten. Posible reversión, bueno, no lo sabemos, ¿no? Ni tampoco conocemos la intención que hay detrás de estas órdenes limitadas, ¿no? Ni tampoco conocemos la intención que hay a la agresión del mercado. Agredir el mercado puede ser direccional, puede ser cobertura, puede ser un cierre de posición, puede ser un cierre de stop. El delta, pues pese a que es un dato objetivo, nunca podremos saber por qué empuja el delta hacia arriba, si es verdaderamente gente comprando insistentemente o gente cerrando posiciones, hedgeando o todas las modalidades que hay a la hora de agredir al mercado, la intencionalidad que hay detrás de la misma. ¿Qué más vamos a mirar? Vamos a mirar lo de siempre, métricas, vamos a ver en Analytics, vamos a mirar el gamma. Si tenéis alguna duda sobre todas estas cuestiones de opciones, nosotros incidimos profundamente en análisis del skew, del perfil gamma del mercado, el flujo de opciones, porque es una información que a día de hoy es pública y daros cuenta que esto es un mercado plenamente institucional. En el mercado de opciones es donde el institucional se apalanca. Si queréis ser buenos traders, en nuestra opinión, voy a hacer la analogía de si queréis ser buenos meteorólogos, no solo tenéis que mirar las nubes, ¿no? Podemos decir que las nubes son el precio y volumen. Podemos añadir otras muchas cosas más que nos pueden dar una mayor cantidad de inputs para plantear un escenario. Es decir, medir la presión, medir la humedad, medir la temperatura. Pues con todas esas variables podremos plantear escenarios mucho más rigurosos y mucho más profesionales. Si os pensáis que vais a ser buenos meteorólogos únicamente mirando cómo están dispuestas las nubes, es un error. Y esta información, pues a priori puede parecer un poco compleja, pero es absolutamente necesaria, en mi opinión, después de estar operando los mercados más de 10 años, para tener pues una mayor idea de lo que se está cosiendo y cuál es el interés institucional. Todo esto tenéis dentro de la parte privada pues un curso súper extenso acerca del flujo de opciones, sobre el perfil de mercado, sobre el gamma, que incorporamos no solo en el Bitcoin, sino también en nuestra operativa sobre el SP500 para intentar sacar pues el máximo jugo al mercado. Creo que no hay que volverse loco añadiendo pues, metodologías, pero daros cuenta que es aquí donde el institucional se apalanca, ¿no? Ignorar todo esto, pues en mi opinión es un error y es omitir una información de incalculable valor. Tenéis aquí
el put wall en 20, el gamma call wall, tenemos el mayor strike de Notional Gamma son los 20, de perder los 20 estaríamos en problemas. También tenemos que el gamma exposure, pues estamos en niveles prácticamente de gamma cero, es decir, la presión o la actividad de cobertura del market maker pues es nula, en el sentido de que bueno, pues no tiene que cubrirse. Das cuenta que cuando el mercado está en gamma negativo, el market maker cubre a favor del movimiento, exagerando los movimientos al alza y a la baja, se asocian momentos de mayor volatilidad, y cuando estamos en gamma positivo, el market maker cubre en contra del mercado. Cuando sube va vendiendo, cuando baja va comprando, reduce la volatilidad. Y normalmente el S&P y el Bitcoin, pues en estos regímenes de gamma positivos, cuando el mercado sube, ¿no? Sube tranquilo, sube con poca volatilidad. Cuando el mercado está con gamma negativo, con nocionales de gamma negativo muy grandes, pues se producen esos movimientos y esos desplazamientos. Daros cuenta que el mercado cae y además el market maker tiene que ir cubriendo, ¿no? Esto no es más que el mercado, si le demanda puts, el market maker va a estar vendido de puts, y para cubrir su delta y para cubrir su exposición gamma va a tener que vender futuros, va a tener que vender spot, futuros, SPI, lo que sea, va a tener que vender el subyacente. Por lo tanto, el mercado cae y además el market maker acelera el movimiento debido a su actividad de cobertura. Estamos en gamma cero y encima estamos en el nivel, pues en este caso en el put wall de 20, aguantando a duras penas. Con respecto a la volatilidad, también introducíamos estos días en la comunidad algo muy interesante. Introducíamos la lectura del skew. El skew no es más que una medida real, no lo que se muestra en las redes sociales de extremo pánico, extremo greed, que no se saben cómo se calcula. Aquí estamos viendo, vamos al gráfico de la Evitas. Aquí estamos viendo el skew. La fórmula del skew es 25 delta put volatility menos 25 delta call volatility. No es más que el 25 delta son las put out of the money y la 25 delta call son las calls out of the money, la volatilidad implícita. Es decir, si coge pendiente al lado de las puts, pues podríamos asumir de que el mercado está demandando protección, de que hay un incremento de la percepción de riesgo en el mercado, y lo hemos visto que desde el día de ayer pues hay un ligero incremento. Sin embargo, también esto sirve para verlo en el big picture, a largo plazo, y ir estableciendo pues niveles donde hay máximo miedo en el mercado, máxima avaricia, cambios de pendiente, como veis aquí, así. Fijaros la bonita comparativa, lo bien que ha funcionado. En momentos de máximo pánico, el mercado revierte, todo el mundo está al mismo lado. Cuando se produce una caída de la volatilidad implícita, pues los participantes, sus protecciones empiezan a quemar, empiezan a deshacer, el market maker tiene que ir deshaciendo todas esas ventas de spot, pues el mercado revierte rápidamente, ¿no? Se suele decir que cuando todo el mundo está al mismo lado es muy fácil darle la vuelta a la tortilla. Fijaros lo bien que coincide pues todos estos mínimos de mercado con un sentimiento extremo bajista. Hemos visto aquí también que en esta zona hemos alcanzado unos niveles de skew, de apuntamiento a favor de las puts nunca antes vista. Hemos reducido significativamente la pendiente. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Los niveles de complacencia o de greed también suelen indicarnos, sobre todo cuando hay un cambio de pendiente, de que hemos alcanzado pues todas estas zonas que son zonas de potencial giro. Por lo tanto, nosotros siempre estamos muy pendientes de estas métricas. En mi opinión es el mejor indicador de sentimiento que hay, porque es el indicador de sentimiento de lo que se está cosiendo en opciones. Y como estamos viendo, desde el día 28 estamos cogiendo ligeramente pendiente, ¿no? A favor de las puts. El mercado vuelve a entrar en modo riesgo, ¿no? Con pánico, con miedo a posibles caídas. Bueno, visto la volatilidad, visto Analytics, la parte de actividad, también miramos un poco pues, el flujo que hay de opciones, vemos las estrategias que hay. Si bien es cierto que ayer no hubo grandes cosas en cuanto a nocional, pues también miramos exhaustivamente todas esas estrategias institucionales. Son estrategias de varias patas de opciones que no necesariamente son direccionales, sino que también pueden ser estrategias de volatilidad. El mercado no se le gana solo dinero cuando se mueve hacia un lado u otro, sino también existen estrategias pues de venta, de compra de volatilidad, pues como puede ser las mariposas, los strangles, los straddles. Muy interesante ver al institucional a qué agrede. Nos puede dar cierta idea
del sesgo de mercado tanto a corto, medio, largo plazo. Hay que saber filtrarlo, hay que tener ciertos conocimientos de cómo van estas estrategias, hay que filtrar pues, las órdenes o los trades relevantes, pero nos da una información muy relevante que os aconsejo que la introduzcáis en vuestra operativa porque va a ser un antes y un después. A su vez, y con esto también termino, estamos viendo un gráfico del SPI, estamos viendo el VIX y estamos viendo el BVIX, que es la volatilidad del VIX. Es bastante extraño, ¿no?, que tras toda esta caída del mercado, el mercado esté contenido entre unos niveles de volatilidad de 32 pues, a 20, ¿no?, por así decirlo. Fijaros la caída que se produjo el COVID, hasta qué niveles de VIX llegamos a tocar en niveles de 80, incluso esta caída, fijaros niveles de 40, niveles de 50, esta de aquí, esto de aquí, muy contenido. Aquí, como hablábamos ayer en el webinar, alguien está mintiendo, o está mintiendo el mercado o está mintiendo el VIX, la percepción del riesgo. El VIX es un indicador genérico, ¿no?, en este caso de todas las acciones del SP500. Nosotros también de manera detallada miramos la volatilidad implícita del SPI para ver, ya sabemos que están cotizando en unos niveles surrealistas y de que están todos los ingredientes para un short squeeze mientras la volatilidad implícita no caiga. Extraño, esto es una cuestión que me tiene bastante mosqueado. Grandes caídas del mercado, como vemos, y vemos el VIX muy contenido. Extraño. Yo todavía estoy reflexionando profundamente sobre esta cuestión, ¿no? Parece que hay un cierto control sobre esto, sobre el mercado. ¿Está mintiendo el VIX o está mintiendo la bolsa? Cuestión que creo que en breve saldremos de todas dudas. Pues nada más, señores. Estaremos muy pendientes de todo esto. Fijaros que esta estructura azul, potencial spring, secondary test, llega a la parte de arriba, pero no consigue desarrollar. La demanda es débil y además, después de haber llegado a la parte de arriba del rango, tenemos ruptura y test por dentro. Muchas cosas nos tiene que demostrar. Ya lo he dicho y con esto termino. Que esta estructura desarrolle, primero, que se coloque por encima de esto, luego que esta estructura a su vez desarrolle y que luego además, tercero, consigue posicionarse por encima de este control, que es esta estructura acumulativa. He hecho fallo en Jack Webb, fallo de continuación, rotura y test por dentro, pérdida del control. Tiene tres batallas que ganar en el corto plazo y que de momento no tiene pinta, y que tengamos en cuenta que dinámica de potencial spring, secondary test, no consigue llegar a la parte de arriba. Hemos perdido el control sí es verdad que estamos en zona mínimo previo y zona del Vale Area Low, pero si perdemos este control, este pico volumen, este high volume node de los 19.200, el mercado está condenado. Eso tenerlo claro. ¿Podría ser una dinámica de potencial spring y doble test? Sí, pero tenemos que ver que la demanda apriete. Si el SP500 y el SPI pierde esa zona de control comprador, todos los activos de riesgo se van a ir para abajo. Y como hemos visto, el nodo de volumen relevante lo tenemos aquí, en la zona de los 9.000. Por lo tanto, mucho cuidado con esas compras generacionales, con la reacción que ha tenido los máximos previos relevantes. Sí, ha habido reacción, pero no hay follow through por parte de los compradores. Eso sí, me parece extraño que esta estructura pues haya tenido una falta de desequilibrio, y además pues me hubiese gustado a mí potencialmente algo tal que así, ¿no?, para luego a lo mejor ir a buscar el nodo de volumen inferior a modo de ruptura y test y confirmación de que esta zona de demanda se ha convertido en resistencia. Nada más, que paséis muy buen día, saludos a todos.